el cuidado aquí, que quizás es cuidado para mí, para quizás el que le gusta la pelota romántica, el asunto es que en algún momento el juego se termine de parecer a otra cosa y no a béisbol. Sí, porque y tenemos el ejemplo en los otros deportes grandes de Estados Unidos. La NBA y la NFL. Las reglas que han ido cambiando han ido favoreciendo de manera desmedida a la ofensiva. Y creo también que esa es otra de las metas finales de estas reglas de Grandes Ligas, que ir creando, fomentando la ofensiva a costo de todo. Y quizás vamos a volver a una época como los 90, donde una temporada que un lanzador tenga una efectividad, que tampoco es una estadística que debe ser indicativa de la calidad de un pitcher completa, pero es algo, un referente general que tenemos, que una efectividad de 350 se considere como élite. Menos tiempo, más bases robadas, bases más grandes, pleito. El mejor invento que ha hecho Un Grandes reloj Ligas en el medio del juego. desde la integración de las personas de color. ¿Qué pasa? Señores, ya ¿Qué a ti tenemos, te gusta? tenemos ¿Qué un par de te semanas. pasa? Tenemos un par de semanas ya con las nuevas reglas de Grandes Ligas para implementar el juego, acelerarlo. Y yo creo que ha sido un rotundo éxito de todas las maneras que uno lo mire. Y abre las puertas a que hayan aún más ajustes de cara a la próxima temporada. Cálmate. Pero bueno, vamos con lo que ya se han Cálmate, hecho. Paco. Vamos con lo que se hayan hecho. Mira, matándote. Para esta temporada, la principal atracción de las nuevas reglas ha sido el reloj de picheo. 20 segundos. Un reloj en general. Hay un reloj en general para todo, porque más destaca el reloj de picheo, que tienen los jugadores 20 segundos, el lanzador para hacer picheo si hay corredor en base, 15 segundos si no hay corredores en base. Con eso, cada vez que el reloj vaya marcando 8 segundos, el bateador tiene que estar alerta. Usted se sabe todo eso ya. Eso ha reducido la cantidad del juego en media hora. Recuerda la cifra que lanzó MLB hoy, de 3 horas y 7 minutos el año pasado a 2 horas y 37 minutos. Hemos visto partidos que han terminado en 2 horas 2 minutos. No, el juego completo. 2 horas exacto. La blanqueada el de juego Sandy. completo de Sandy, antes de que le dieran, fue 1 hora 55 minutos, menos de 2 horas. Y en verdad, el aumento el resultado con relación a eso ha sido fenomenal. Hay un reloj genérico también para lo que los equipos salen y entran al cuadro. Eso siempre existió, pero ahora tiene la especificación más concreta. El reloj de picheo trae el asunto del viraje a primera, que para mí es algo un poquito absurdo, pero que ha aumentado el correr las bases. Usted sabe que si se viró, tiene un límite de virarse 2 veces. A la tercera vez que se vire tiene que ser out. Incluso de breaks, o sea, si el pitcher, Sí, son 2 veces. al momento, si él saca el pie, eso te va a contar una vez un intento de viraje. Sí. O sea, ni siquiera tienes que intentar hacer el viraje para que te lo descuenten. Yo sigo manteniendo todas estas reglas, han mejorado el juego de manera increíble. La principal ha sido la que se haya eliminado el shift y la base más grande. No, a ver, no se ha eliminado el shift per se, es una restricción que hay. Sí, una restricción. Todavía hay shift, lo que pasa es que no es tan drástico como lo veníamos viendo los últimos años. Y la ventaja deportiva los equipos la van a seguir sacando. Ustedes han visto ya los highlights del right field de outfielders del right field jugando ahí en ese espacio entre primera y segunda base, que normalmente cubría tercera base en el shift. Prepárese porque eso lo van a eliminar. El movimiento en los outfielders lo van a eliminar también próximamente. Y cuando uno tenga que jugar profundo como se jugaba antes. No, no estoy diciendo que se va a eliminar la movilidad de los outfielders, sino que no se van a poder acercar tanto al infield. Pues entonces, no. Eso, es que tú no, o sea, estamos llegando a un punto donde la subjetividad te va a entrar y un mapa mental. Claro que sí, sea, como ha no. pasado en otros deportes. Y Para creo eso que son todo eso va a ser preparados. para el bien del juego. A mí me han ¿Qué bien encantado. del juego de qué, mi hermano? A mí me han encantado todas las reglas. Empezando por el reloj, el ritmo del partido va de una manera excelente porque hay que ser sincero.
si bien el tiempo que uno veía pelota era parte del atractivo del deporte, también es verdad que se perdía mucho tiempo en cosas innecesarias. Los bateadores duraban un turno al bate de 4 picheos, podría durar perfectamente 5 minutos sin problema. En lo que el pitcher se decidía, si el bateador pedía tiempo, lo que se paraba, hacía su rutina al bate, se ajustaba la guantilla, el casco. Eso era parte del juego. Era un juego de ajedrez. Hemos visto cómo incluso Blake Snell ha dicho cómo ha tenido que tirar picheos simplemente porque se estaba acabando el tiempo. Claro. Eso no es pelota. No, igual que por ejemplo, Nomar García Parra le cantan 10.000 restricciones, violaciones a las restricciones por la misma rutina que tenía antes de batearse. Los rituales se van a ir eliminando. Sí, creo que eso es una parte sentimental del deporte que va a salir. El propio Juan Soto dijo en una entrevista que creo que en el Diario Libre le dio portada, que fue que no hay tiempo ya para salirse. Antes, cuando usted está aprendiendo a jugar pelota, todo el mundo dijeron eso, que cuando usted necesite un time, usted se sale, coge un break, afinca, piensa el turno y vuelve y entra, porque eso era parte del juego, el tú tratar de identificar el game plan del pitcher y viceversa, el lanzador tratar de identificar el game plan del bateador. Y creo que los lanzadores llevan las de perder con esta nueva regla, no solamente por las restricciones del shift, sino por la prisa que van a llevar con el reloj. Hemos visto que muchos equipos, cuando empiezan a hacer carreras en un inning, a veces es un efecto avalancha, porque el lanzador, a menos que el mismo receptor salga al montículo, que venga el coach de picheo o el mismo entrenador y que salga a hablar con él no tiene tiempo de pensar y de tomar un respiro, como dice Javier. Que eso también era parte del juego. Cuando un pitcher se veía en una situación apremiante, él tenía la libertad de sacar el pie, respirar, caminar, relajarse un poquito antes de realizar el picheo. Todo eso se ha ido eliminando. Porque yo creo que si algo nos dejó el Clásico Mundial fue que el problema no era eso. A ver, hay que saber diferenciar. Es que las reglas no son, o por lo menos no fueron pensadas para los juegos buenos, porque los juegos buenos van a ser buenos independientemente de que se juegan en 2 horas o en 4 horas. Eso no hay forma. El problema está. Sí, lo que yo pasa es que yo no quiero ver que un turno, un juego 6 de una serie de campeonatos se acabe en un quinto inning porque se acabó el turno, el cosa bateado. Eso, o sea, me lo van a vender de 15.000 formas. Pero como lo dije al principio cuando lo anunciaron, pueden tener razón, la tienen, pero es que eso va a hacer más daño a la larga que yo lo creo que. No creo porque asunto de atraer fanáticos. Primero, porque ya un turno competitivo no se puede acabar por un reloj. Lo siento. Primero, ya los jugadores se han ido ajustando. Ya le pagan millones por eso. Los ponches y la base por bola por violaciones a las reglas, a las nuevas reglas, han caído drásticamente. Eran muy pocas al principio. Yo creo que ya para que empiece octubre van a ser prácticamente nulas. También hay que tomar el factor de que ya va a haber, mientras más pasen los años, que jugadores van a ir creciendo con estas reglas. Así que ese tipo de cosas van a ser casi imperceptibles en los partidos. Yo sigo insistiendo, las reglas han sido un palo por los 411, como dicen aquí, desde el reloj hasta la base más amplia. Sí, la base más amplia que la gente, la ventaja que eso da a la cosa, a los corredores quizás no sea tan grande. Lo que pasa es que se hace más evidente por el asunto de todos los otros. El principal aporte de las bases más grandes ha sido que no hay choque que hacen bases, que eso ha protegido muchísimo al jugador y protege la lucidez del evento. Eso está completamente válido. Y porque las distancias de las bases a otras siguen siendo las mismas, simplemente que las almohadillas son un poco, parecen una caja de pizza, en verdad. Sí, no son, cuando uno la ve quizás en fotografía cerca, uno se da cuenta, aprecia el aumento que quizás son exageradamente grandes, pero han funcionado para el fin principal. Y te voy a decir una cosa, y ojo, ojalá no malinterpreten lo que voy a decir. Todo esto fue culpa de la sabermetría. ¿Por qué lo digo? Porque mientras más dieron cabida a la sabermetría, muchos equipos empezaron a eliminar los sencillos, los dobles, los triples, a favor de los 3 resultados verdaderos, como dicen, que es ponche, base por bolas y cuadrangulares. El tiempo del juego, el flujo del partido
se frizó. No, O sea, absolutamente se frizó. No vamos tampoco tener, vamos a tapar el sol con un dedo. Eso se dame un frizó. segundo. Y entonces, hay que tener en cuenta que Grandes Ligas, primero que todo, es un negocio y segundo, un espectáculo. El hecho de que por la implementación de la sabermetría, que le resultó a los equipos que lo hicieron bien, se tradujo a muchas victorias. No estoy diciendo que las sabermetrías son malas, simplemente fue un efecto colateral que no fue la intención, simplemente que son cosas que pasan. Al tú adoptar la sabermetría y darse cuenta que el jonrón, por encima de cualquier otro batazo, valía mucho más que los otros, pues todos los jugadores empezaron a intentar hacer swing así. Lo que pasa cuando tú haces y eso... te cambiaron, o sea... El approach de un bateador cambió totalmente. Y de la forma que te enseñaban a ti a batear desde que tú tenías 10 años cambió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no es que está mal tú apuntar un cuadrangular todos los turnos. Está perfecto. El problema está que le quita dinamismo al partido. Y eso se vio en un incremento grandísimo en ponches y bajando el bateo, el averaje de bateo colectivo de la liga a un promedio que no se veía de los tiempos de que la pelota no estaba integrada con los... Sí, o sea, no hay que vender flores, que antes de las reglas era un paraíso. O sea, honestamente, ver un partido, si tú no tenías 4 horas para tú sacarlo, fácilmente no lo veías completo. No, y es lo que digo, o sea, tienen razón y entiendo, porque tampoco vamos a venir a decir aquí, no, que si yo creo que el juego estaba bien. El juego había llegado a un punto que estaba, yo no quiero decir la palabra estancado, porque habían temporadas, por ejemplo, la temporada del año pasado, como que se vio como un incremento, pero como el juego se vio un punto donde ya el fanático, incluso al que estaba ya parte de, el que era el fanático comprado, el público comprado, que se le perdía, porque era, o yo te ponchaba, o tú tomabas una base por bola, o tú la sacabas por encima del refil. O un fly que se quedaba cerca de irse. O sea, eso era le faltaba dinamismo al partido. Y oigan, a quienes no les gustan las reglas, lamentablemente, prepárense, porque no van a parar ahí. En una entrevista que salió la semana pasada, tío Epstein, que quién es que está básicamente liderando esta carga. Para eso fue que se lo llevaron a MLB. En una entrevista en el podcast de Ryan Russillo, se los recomiendo a los que no lo escuchan, él dijo que precisamente para esto que eran las reglas, para regresar dinamismo al deporte, y no van a parar con estas, van a seguir integrando más, van a seguir incentivando el robo de base. Creo que el objetivo final de esto va a ser la eliminación total del Chiefs. No sé cómo lo van a integrar a las reglas de esa forma, pero creo que esa va a ser una de sus metas finales también. Él también mencionó que van a buscar la forma de incentivar de que los lanzadores, abridores, vuelvan a ir profundo al partido, porque recordemos que hace 20, 30 años, el objetivo de un lanzador era salir a tirar 9. Entregarle lo más cerca posible del partido al cerrador del equipo. Ahora es simplemente tú lanzar lo mejor que tú puedas por cuanto tú puedas. Si son 4 entradas, perfecto. Si son 4 y 2 tercios, perfecto. Si son 7, perfecto, mejor aún. Pero ahora lo que se incentiva es la producción sin importar el tiempo que tú estés allá afuera. Y él mencionó las posibilidades, yo creo que a usted no le va a gustar eso. Dentro de las posibilidades de la nueva regla, se está considerando y discutiendo limitar la cantidad de pitches que tú puedes traer en un roster. O sea, obligando al entrenador a utilizar por más tiempo un lanzador abridor. Eso trae sus complicaciones muchísimo más por tu parte. Porque, o la cantidad de lanzadores abridores que tú podrías tener. Yo no sé, porque es que tú podrías, yo no sé hasta qué tanto tú puedes limitar sin cortar, sin quitarle al béisbol lo que es béisbol. O sea, va a llegar un momento, si se sigue ese ritmo, que lo que se va a jugar en el béisbol de Grandes Ligas va a ser otra cosa. Sí, yo creo que yo le hice un comentario fuera de cámara, que cuidado si de aquí a 5 años el deporte de Grandes Ligas se asemeje muy poco al béisbol que veníamos viendo en los últimos 5. O sea, digamos que del béisbol de 2010 a 2020 va a ser totalmente diferente al que se esté jugando de ahora a 2023 en adelante. Y algo también que me preocupa un poquito, y para eso quizá tendría que ver que el fanático tenga en general sentido común, va a ser cómo uno va a poner en contexto los números que se van a estar poniendo de aquí en adelante. Señores, el número de bases, vamos a regresar
en que varias personas van a tener más de 30 bases robadas pues No, una temporada. Cuidado si se mete en doble dígito. cuidado. Va a haber gente que se va a robar 70 bases bajo estas nuevas reglas con los planes que tiene a futuro Grandes Ligas de seguir incentivando el corrido de base. No, y los jugadores que van a dar 20 se van a robar 50, 20 que se van a robar 40. Cuidado y no topamos otra vez con un 40-40. Cuidado, no, yo creo que sería más cuestión de tiempo que otra cosa. Sí, claro. Entonces, en el sentido histórico del deporte, de los récords, que creo que es algo que nos interesa a muchas personas, va a haber que tenerlo en contexto, que desde 2023 en adelante, o de la implementación de las nuevas reglas en adelante, en ese sentido, va a haber, hay que tener, cada vez que se discuta, por ejemplo, de aquí a 20 años, que se vaya a discutir quién fue el mejor corredor de base, o el mejor robador de base, la respuesta va a ser siempre Rickey Henderson. Yo creo que va a pasar 1000 años y no va a haber otra respuesta justa, pero quizás de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, vaya un jugador que robe 200 bases más que Rickey Henderson, gracias a las nuevas reglas. Entonces, ese es también otro aspecto que hay que tener en consideración, lo mismo con la eliminación del shift. Tú batear 320 con el shift no va a ser lo mismo que tú batear 320 sin el shift. No, claro. Eso hay que tenerlo en contexto también ahora. Mira 200 hits sin el shift, que da 200 hits con el shift. O sea, son cosas que también hay que tenerlo en perspectiva y como en contexto histórico cuando estemos discutiendo, que es algo que nos gusta mucho a los fanáticos, discutir quiénes fueron los mejores de su época. Y es un asunto que hay que ver de cerca, ver cómo van evolucionando las reglas. Las opiniones siguen siendo media divididas. A todo el mundo le canta cada una cosa en 2 horas. Yo creo que quien negue eso, por menos que le guste el reloj, como en mi caso, a todo el mundo le encanta cada un juego en 2 horas. Y perdón por interrumpirte, algo positivo también, que era uno de los miedos que por lo menos yo tenía, que con la implementación del reloj, parece que no ha afectado el incremento de las lesiones de los lanzadores. Quizás por lo menos es muy temprano para hablar de eso. Vamos a hablar, quizás tener otra discusión cuando nos acerquemos al break del fin de semana del Juego de Estrellas. Pero por lo menos por ahora no se ve tanta la diferencia. ¿Qué tanto afectará en un calendario tan amplio como es el de Grandes Ligas? Está por verse. Pero por lo menos en un principio parece que no tanto. Incluso ha aumentado el volumen de lanzadores que van más allá de 5 entradas, que sea un ritmo que no veíamos hace mucho. Quizás por eso mismo, porque el juego se toma menos tiempo. Pero bueno, hay una cantidad de factores que hay que tomar en cuenta. Y el cuidado aquí, que quizás es cuidado para mí, para quizás el que le gusta la pelota romántica, el asunto de que en algún momento el juego se termine de parecer a otra cosa y no a béisbol. Sí, porque y tenemos el ejemplo en los otros deportes grandes de Estados Unidos. La NBA y la NFL. Las reglas que han ido cambiando han ido favoreciendo de manera desmedida a la ofensiva. Y creo también que esa es otra de las metas finales de estas reglas de Grandes Ligas, que ir fomentando la ofensiva a costo de todo. Y quizás vamos a volver a una época como los 90, donde una temporada que un lanzador tenga una efectividad, que tampoco es una estadística que debe ser indicativa de la calidad de un pitcher completa, pero es un referente general que tenemos, que una efectividad de 350 se considere como élite, porque la ofensiva va a estar tan favorecida por las reglas que tener una efectividad que ahora mismo sería mediocre, sería promedio, digamos, no mediocre. Bueno, es lo mismo, básicamente. Pero una efectividad que no se considera élite pase a ser considerado eso precisamente por el incremento a la ofensiva. Es una discusión interesante. Vamos a seguir viendo cómo va, porque todavía está muy temprano para ver de manera definitiva qué tanto va a afectar estas reglas más allá del tiempo de juego. No, y mira, la base robada. MLB puso que se han anotado por partido, no por equipo, por partido se han anotado 1.4 más carreras que el año pasado. O sea, de 8 carreras por juego se dan un salto a 9.4 carreras por partido. Eso es casi 5 carreras por equipo. Se han estado robando, obviamente, más bases. Yo creo que ya Jorge Mateo tiene que tener como 8 bases robadas. Lo de Colvin Carroll, el ritmo que va a dar 20 y va a robar 60. No sé, pero Gleyber Torres tiene 5 bases robadas. Gleyber Torres tiene 5 bases robadas.
Y ahí es donde que hay que cuidarse, el absurdo de la estadística. Sí, que es lo que estaba Que en mencionando. algún momento eso se convierta y el relajo, o sea, en este principio de mes hemos visto cómo los jugadores tienen tanto el timeo de los dos virajes que ellos mismos celebran y se despegan a media base. Claro, eso es otro tema que hay que tener en cuenta, pero, y es lo que te digo, o sea, se nos va a juntar un año que van a haber 5 personas que se roben más de 50 bases y nadie va a pestañear los ojos. Porque ya va a ser algo que estemos acostumbrados, cuando debería ser una aberración histórica, que 5 personas se roben más de 50. Sigan pendientes, porque vuelvo y repito, no creo que las reglas se vayan a detener aquí. Tengan pendiente a eso, lo de la limitación de los lanzadores que pueda llevar un equipo, la limitación del movimiento de los infielders y de los outfielders. Del asunto del up and down de los rosters. Sí, y en esa parte, tú mencionaste ahorita, y creo que no hicimos énfasis necesario, cuando las reglas entran al terreno de los subjetivos que va a tener en la mano de los umpires, que es un problema en otros deportes, menos en pelota fuera de la zona de strike, va a ser un detalle a seguir, porque creo que las violaciones a estas nuevas reglas van a estar sujetas, o la mayoría, van a estar sujetas a la subjetividad de los umpires. Subjetividad, porque se van a crear, para mi gusto, demasiados al ritmo que vamos, y si seguimos el ejemplo que tú dices, vamos a llegar a la creación de muchas líneas y fronteras imaginarias. Imagínense que, por ejemplo, eliminen el chip y que pongan en el libro de reglas que el umpire principal tenga la potestad de darle una bola o un strike a un bateador, o darle una bola, porque en este caso era una violación de la defensa. Si nota una violación de las reglas, si para su gusto o desde su percepción los jardines están muy cerca del infield, es una violación y le dan una bola automática al bateador. Y ahí se puede meter otro problema. ¿Qué pasa cuando tú intentas sobrelegislar el juego? Sí, porque cuando tú quieres controlar mucho el resultado o cómo algo pase, se te va a desvirtuar, o sea, y ahí vuelvo, insisto, ahí eso es lo que yo tengo miedo que vaya a pasar. En algún momento, a este ritmo, lo que vamos a ver de aquí a 10 años quizás no va a ser la pelota que usted juega, o en Estados Unidos se va a estar jugando un deporte y fuera de acá va a estar jugando otro. Pero bueno, hasta ahora, a mi entender, la regla ha sido un exitazo, por lo menos las primeras que se han ido implementadas. Veremos cómo va a cambiar, ya eso va a ser cuestión de la temporada muerta, cómo se va a ir ajustando. Creo que también se van a ir reuniendo a mitad de temporada para ver qué se pueden ajustar sobre la marcha. No esperen muchas cosas, sino algunas quizás un poquito más de tiempo el reloj de los lanzadores. Creo que por ahí va a ir el asunto. Por lo menos si esta la temporada... apreciación de qué significa que un bateador esté alerta o no. Sí, o qué significaría que el lanzador, en vez de tener 20 segundos con gente en base, sea 25, y en vez de 15 sea 20 con gente sin base, que te costaría algunos minutos el partido, pero ya esas son cosas que veremos sobre la marcha. Hasta ahora, vuelvo y reitero, las reglas que han implementado hasta ahora ha sido un éxito. No sé qué tanto va a cambiar con el paso del tiempo, porque de que vienen más cambios vienen, porque Grandes Ligas vio el éxito que ha tenido con estas reglas y va a seguir implementando para lo que cosas se crearon nuevas. Ha funcionado Y va a seguir implementando cosas nuevas. Pero bueno, dejen en su comentario, en el comentario, si están de acuerdo con estas reglas, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Qué cambiaría? ¿Qué le agregaría en caso de que usted querría que le agregaran cosas nuevas? Y bueno, den like, suscríbanse, recuerden que este es un nuevo canal. Y bueno, compartan el video también. Llegarle a hacer lo que se vaya a ver basquetbol mejor. No, o sea, las reglas también. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Hay que hablar de playoffs de NBA. Claro, eso viene de camino. Venimos ahí. Bye.